Continuamos con ahora el Phylum Ascomycota. El Phylum Ascomycota, tú lo has visto, te es familiar porque tú has conocido los digüeñes. Los digüeñes son un hongo ascomycota llamado Sitaria. Pero nos van a interesar otros ascomicetes de interés en medicina veterinaria. Lo importante es que para entender estos procesos debemos manejar cierto vocabulario que también tiene que ver con la reproducción sexual del hongo. ¿Por qué? Porque los hongos que estamos estudiando se van a clasificar y se van a diagnosticar en base a sus estructuras reproductivas sexuales. Los ascomycotas se reproducen por estructuras sexuales llamadas anteridios y ascogonio. El anteridio es la estructura sexual masculina y el ascogonio es la estructura sexual femenina. Por lo tanto, los núcleos van a viajar del anteridio hacia el ascogonio y dentro del ascogonio los núcleos se van a parear. Ese es el estado dicariótico. Cada dupla de núcleos va a introducirse en unas prolongaciones que nacen del ascogonio, que llamamos hifas ascógenas. Dos pares de núcleo van a entrar en cada hifa ascógena y esa hifa se va a ir multiplicando, se va a ir replicando, se va a ir reproduciendo mediante unas formaciones especiales, de tal manera que cada célula va a quedar siempre con dos núcleos. Una vez que ha concluido el proceso de crecimiento de la hifa ascógena, en el TIPS, en el extremo superior de la hifa ascógena, se va a producir la fusión de los dos núcleos. Eso se llama cariogamia y va a dar origen a una sola célula con un solo núcleo diploide. Cuando se ha formado el núcleo diploide, se produce una meiosis y da origen entonces. El único núcleo diploide origina 4 núcleos haploides y posteriormente a ese proceso de meiosis ocurre una mitosis, donde cada núcleo origina un núcleo semejante. Y ya no tengo 4 núcleos, sino que tenemos 8 núcleos. Dentro del extremo del asca, ¿no es cierto? En esa parte están los 8 núcleos. Cuando el asca se rompe, se liberan las 8 ascosporas. Estas hifas o estas ascas se forman dentro de estructuras que llamamos cuerpos fructíferos, porque el cuerpo fructífero protege la reproducción sexual y también el resultado de esa reproducción, que son las ascosporas. Por lo tanto, para que se liberen las ascosporas, tiene que romperse el fruto, tiene que romperse el ascocarpo. Estuvimos conversando sobre la reproducción sexual de los ascomycota. Es importante tener en cuenta otro concepto que es el de telomorfo y de anamorfo. Hablamos de anamorfo para referirnos a las estructuras reproductivas asexuales. Ese es el estado imperfecto. Y hablamos de telomorfo para referirnos a las estructuras reproductivas sexuales. Ese es el estado perfecto. Ese lenguaje es muy importante en micología porque también tiene que ver, ¿cierto?, con las derivaciones que ocurren a partir de ese estado de desarrollo sexual. En el caso de los basidiomycotas, la fusión de los citoplasmas o plasmogamia se produce en el interior del suelo. 2 micelios haploides se aparean, se fusionan, plasmogamia, y se origina un solo micelio que tiene células binucleadas y el micelio crece de manera binucleada. Llega un momento en que se forman estructuras reproductivas o fructificaciones que emergen del suelo, que forman un primordio de esto que ustedes conocen como las setas o callampas. Y dentro de la seta se van produciendo los diferentes estados de desarrollo sexual del hongo. ¿Qué ocurre ahí, por ejemplo? Ocurre la fusión de los núcleos. Le llamamos cariogamia. Y como se produce la cariogamia, se produce o se ha originado
una célula con un solo núcleo, diploide. Esta célula diploide que se forma va a desarrollar un proceso de meiosis. Y con el proceso de meiosis se van a originar 4 núcleos haploides. Estos núcleos haploides van a migrar a unas extensiones que se producen desde ese basidio y se van a rodear de citoplasma. Por lo tanto, estas esporas sexuales, llamadas basidiosporas, van a quedar en forma externa al basidio que les dio origen. Y esas se liberan, ¿no es cierto? Se producen, se forman, se producen y se liberan en la base de la parte inferior del sombrerito de la seta que llamamos láminas. Se liberan estas basidiosporas y viajan por el ambiente, ¿no es cierto?, hasta encontrar un sustrato que le es adecuado para volver a producir el micelio vegetativo. En esta parte espero haber dejado claramente establecidas las características de las reproducciones sexuales en los filums que hemos estudiado. Por eso ahora necesito introducir el concepto del estado imperfecto, porque por mucho tiempo los hongos se organizaron en su diversidad en una división especial llamada deuteromicotina. Los deuteromicotina eran los hongos que presentaban solo reproducción asexual y por lo tanto su clasificación se realizó en base a las estructuras asexuales y a las esporas asexuales llamadas conidias. Entonces, debo dejar muy en claro que los filums que ya hemos repasado, como los Chytridiomycotas, los Zygomycotas, Ascomycotas y Basidiomycotas, presentan reproducción sexual con fines de clasificación dentro de esos filums. También presentan estados de reproducción asexual. Y sus estados asexuales son los más comunes en la naturaleza, no los sexuales. Entonces, necesito explicar que ya sea cualquier filum de estos hongos también va a producir estructuras asexuales. Va a producir un micelio que es asexual y estructuras que son asexuales. Así como los Zygomycota producían un estado imperfecto que era el esporangio, y dentro del esporangio, ¿no es cierto?, se producían las esporangiosporas, que eran esporas asexuales. Los ascomycotas y los basidiomycotas también presentan un estado asexual que es la formación de un conidióforo o hifa conidiogénica. A veces, dependiendo del tipo de deuteromycota, la hifa conidiogénica está sostenida por un conidióforo cuando el conidióforo es complejo. El conidióforo complejo sostiene muchas hifas conidiogénicas. Lo importante es que las conidias o esporas asexuales se van a originar a partir de una hifa conidiogénica.